Cintex es la apuesta de la Universidad de Vigo, que focaliza el esfuerzo multidisciplinar de 175 investigadores para desarrollar investigación orientada y trasladar conocimiento al sector productivo con alto nivel de excelencia y competitividad. En Cintex, ingenieros, físicos, químicos e informáticos trabajamos de manera coordinada para desarrollar investigación aplicada y soluciones innovadoras y nuevas tecnologías de interés para la empresa. Cintex organiza su actividad en 6 áreas tecnológicas: electrónica y automática, fabricación y materiales, energía, transporte, ingeniería biomédica y sostenibilidad y recursos naturales. Trabajamos en 3 grandes campos: a nivel macroscópico, corte, soldadura, tratamientos superficiales, fabricación aditiva; a nivel microscópico, microtexturizado, microrecubrimientos; y a nivel nanométrico, fabricación de nanofibras y fabricación de nanopartículas. En nuestro grupo, haciendo uso de las tecnologías emergentes como la impresión 3D o los nanomateriales, estamos desarrollando biomateriales 4D, es decir, que a las tradicionales 3 dimensiones le añadimos la variable tiempo. Tenemos una amplia experiencia en la aplicación de herramientas de simulación al sector de las energías renovables, con proyectos y trabajos en combustión y gasificación de biomasa, o en la energía solar, energía eólica o en la energía de origen marino. Estamos entrando en el desarrollo de materiales para baterías de ion litio en un nuevo concepto que implica la corrosión para almacenamiento de energía. Los datos que vamos recabando nos permiten generar modelos dinámicos del comportamiento energético de los edificios. Estamos empleando los modelos también en la optimización de mixes energéticos, en especial de energías renovables como la fotovoltaica y la recarga del vehículo eléctrico. Con los proyectos Magallanes, ESUB y Live Demo Wave hemos liderado la puesta en práctica de nuevos diseños para el aprovechamiento de la energía marina. En Cintex mantenemos una actividad muy intensa en simulación para el sector del transporte. Desarrollamos trabajos tanto para el vehículo convencional, desarrollando nuevos combustibles, mejorando la aerodinámica, reduciendo por tanto el consumo del vehículo convencional térmico, como de vehículo híbrido eléctrico, que presentan nuevos retos generalmente asociados con su gestión térmica. Para el sector ferroviario, principalmente realizamos simulación de aerodinámicas de trenes, lo cual requiere grandes capacidades de cálculo, y con esas simulaciones del tren completo conseguimos mejorar las prestaciones aerodinámicas del tren, con ello reducir su consumo y sus demandas energéticas, y esas simulaciones permiten evitar los costosísimos ensayos en túnel de viento. Las simulaciones que hacemos para el sector naval se centran principalmente en buscar alternativas a los sistemas de propulsión convencionales. Esto incluye tanto la simulación de nuevos combustibles con menor huella de carbono, como soluciones más disruptivas como combustibles sin carbono, que podrían ser el amoníaco o el hidrógeno. En este banco de motores se obtienen datos que no solo nos sirven para la validación de algunos de los modelos matemáticos desarrollados, sino también para realizar directamente pruebas que nos pidan los fabricantes de motores o de combustibles o aceites. Hemos participado en el diseño y desarrollo de un innovador vehículo eléctrico de 3 ruedas. Estamos desarrollando una serie de proyectos relacionados con el ámbito de la movilidad y de las infraestructuras de transporte, en aspectos como el incremento de la resiliencia de estas infraestructuras ante eventos extremos. Los biosurfacantes que nosotros producimos son más biocompatibles, son más biodegradables y además tienen capacidades adicionales como su capacidad antimicrobiana y su capacidad de permitir la permeación de compuestos activos a través de la piel. Los problemas asociados al sector forestal son muy importantes. Nuestras actividades se centran en el análisis de la sensibilidad de los bosques ante el riesgo de incendios forestales.
Trabajamos en el aprovechamiento sostenible de recursos minerales y energéticos, la conservación del patrimonio cultural tangible, reducción del consumo y el reciclado de materiales. La revalorización de residuos, mejorar el rendimiento de los procesos al mismo tiempo que se reduce un problema medioambiental. Trabajamos en materiales para la salud, es decir, biomateriales que son compatibles con el cuerpo humano y que pueden utilizarse como injertos, como prótesis o biosensores. Por una parte, desarrollar nuevas aleaciones para implantes tanto dentales como ortopédicos, la generación de fibras nanométricas para la regeneración de defectos óseos y fabricación de nanopartículas con capacidad bactericida para prevenir infecciones. Trabajamos en el desarrollo de algoritmos de control de convertidores electrónicos de potencia aplicados a accionamientos eléctricos tolerantes a faltas y a convertidores electrónicos robustos, fiables y resilientes. Nuestro ámbito de trabajo está relacionado con la aplicación de inteligencia artificial y la robótica para lo que es la optimización de la gestión de los recursos y incremento de seguridad de los usuarios de las mismas. Sus 175 investigadores organizados en 10 grupos han logrado publicar un promedio anual de 140 artículos de alto impacto y han captado financiación por un importe de casi 5 millones de euros en diversas convocatorias nacionales e internacionales. Muestra de la apuesta por la conexión con el sector industrial es una media anual de 60 contratos con empresas. Queremos convertirnos en un centro de referencia en las tecnologías y procesos industriales. Para ello, contamos con modernas instalaciones y equipos, un ambiente creativo y, lo más importante, nuestro equipo humano formado por investigadores excelentes.